Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy jueves 28 de octubre en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica en relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas con la profesión y reflexionar sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el magíster Joseph Navarro, hoy jueves 28. Él es Chief Communication Officer del Grupo CTP, director de formación en desarrollo personal, promotor del Centro Cultural Agapito Canchara, docente de posgrado, egresado del doctorado en Relaciones Públicas, MBA, y tiene un máster en Recursos Humanos por la EOI España. Él es además comunicador y coach acreditado por la ICC de Londres. Es consultor también en temas de comunicación y cultura corporativa. Él va a conversar el día de hoy con nosotros sobre aquellas habilidades blandas que debe tener el relacionista público como parte de su perfil. Bienvenido, Joseph. Gracias por estar aquí. Gracias, doctora Marita, por el espacio. Estoy muy contento y muy entusiasmado de ser parte de estos espacios de aprendizaje que generan que las personas que somos de la especialidad comencemos a construir una visión interesante, básicamente lo que yo les voy a compartir, ¿no? Muy contento de ser parte de este espacio. Gracias a ti, Joseph. He venido siguiendo, de hecho, estoy siempre muy atenta a todos los cursos y todos los eventos que hace tu empresa. En algún momento te comenté que tenía un pendiente por allí, entre otras cosas, seguir un curso de teatro o de clown o de algo así, porque definitivamente cuando nosotros trabajamos la comunicación estratégica y las relaciones públicas y diagnosticamos la problemática en las organizaciones, no podemos evitar hacer la reflexión en paralelo, ¿no? Llega un momento, creo que a todos nos he pasado, y cuáles son mis fortalezas y debilidades, más allá de los ejercicios que debes hacer o que te dicen que hagas en los cursos que llevas, pero llega un momento en tu vida y dices, ok, y es muy importante reconocer que tienes esas debilidades y que podrías mejorarlas, superarlas, ¿no? Pero todo esto es un proceso, ¿no? Es un proceso y me imagino que cada uno tiene su tiempo, pero a lo largo de la gestión en diferentes organizaciones y también de esta experiencia increíble que es la docencia que Dios me ha regalado, he podido darme cuenta que hay determinados aspectos que es importante, que son importantes que sean detectados por los docentes para poder empoderar a los estudiantes, ¿no? Más allá de ir y dictar un curso, poder ir ayudándolos para que sean ese profesional que pueda realmente cumplir sus funciones a cabalidad y además siendo felices, sintiéndose bien, sin temores, Joseph. Por eso es que me interesa tanto el tema de habilidades blandas que ya nos has conversado en varios webinars, en varias conferencias que has tenido abiertas y cerradas también. Y por eso el tema elegido del día de hoy. Me gustaría comenzar, Joseph, preguntándote, ¿no? Comenzar con una definición, ¿no? Porque cuando hablamos de fortalezas, debilidades de la persona, ¿no? Del perfil profesional, se escucha mucho de las habilidades blandas, ¿no? Y a veces las personas pensamos que lo sabemos todo e interpretamos, ¿no? El término como queremos o como nos parece, pero ¿qué son? ¿Qué se entiende? ¿Qué son las habilidades blandas realmente, Joseph? Claro, creo que es un buen punto de partido, doctora, focalizar en el aspecto conceptual, ¿no? Un tema que yo creo que es importante es asociar estas habilidades blandas a capacidades de relacionamiento.
capacidades de vínculo, capacidades de interdependencia, capacidad en el cual nos comunicamos y convivimos con las personas, ¿no? ¿Y por qué creo que esta definición es muy importante en nuestra especialidad? Porque sin pretender ser un autor de toda la historia y la especialidad, yo sí cuando empecé a meterme en la especialidad veía que tal vez nos catalogaban solamente con eso, con esa capacidad que teníamos de relacionarnos, vincularnos, comunicarnos, y no tal vez un gran soporte teórico que lo que exigía en ese momento. Te hablo hace 30 o 40 años atrás, pero ahora ha pasado lo inverso. Somos muy tromes en herramientas, somos muy tromes en modelos, somos muy tromes en planes, pero hemos olvidado la capacidad de relacionarnos, de vincularnos, de comunicarnos. Fuera que estas habilidades blandas sean transversales a cualquier profesión, como es trabajar en grupo, como la capacidad de comunicarse con las personas, yo considero que nuestra especialidad es la panacea, es el punto de partida que los alumnos, los profesionales, lo han olvidado. Yo a veces cuando converso con un grupo de personas, la gente no sabe conversar, que es una capacidad oral de vincularse para iniciar una relación con una persona. Seguramente luego lo complementaré con mi capacidad cognitiva de asesoramiento, pero esta capacidad de estar, por ejemplo, en un Zoom, mucha gente no sabe cómo expresarse, no sabe cómo vincularse, no sabe cómo relacionarse, que es parte natural de nuestra especialidad. Por eso a mí me gusta mucho cuando se comienzan a trabajar estos temas, partir esa palabra que tú has dicho, que es la conciencia, ¿no? De decir, sí, yo soy muy trome en hacer un plan estratégico, manejo una metodología que podría ser el plan X, pero me es muy difícil poder comunicarme con una persona, o me es muy difícil relacionarme con otras áreas, o me es muy difícil controlar mis emociones. O sea, las habilidades blandas son fundamentalmente estas capacidades que nos permiten vincularnos y relacionarnos, dos palabras naturales de nuestra especialidad. Entonces, no puede ser posible, y no digo porque no lo tengan las personas del área, que se hayan descuidado tanto en desarrollarlas y construirlas, porque estas habilidades solo se desarrollan con entrenamiento, con esta capacidad de permanentemente ponerlas en práctica, ¿no? Esa sería mi primera definición sobre este tema de las habilidades blandas, doctor. Y tienes mucha razón, ¿no? Porque hay que desarrollarlas y es paradójico que nosotros no las tengamos. Y no decimos no las tenemos, pero cuando nos dicen, vas a hacer un webinar, cuando nos dicen vas a dar una conferencia, cuando nos dicen vamos a dar un taller o un día, ¿no? A mí me dijeron, la persona que un poquito me guió en el emprendimiento que tenemos en Solórzano Capacitación, un día me dijo, Marita, el jueves sales en vivo, vas a hacer tu primer webinar, ¿no? Y para mí me quedé paralizada, ¿no? Imagínate, con tanta experiencia, siendo docente y todo, pero dije, no, en vivo no puede ser, ¿no? Sin tener el control absoluto de quién me vaya a ver. No, para mí si me dicen, ¿cuál ha sido una de las experiencias más paralizantes de tu vida? Yo diría esa, ¿no? Frente a la incertidumbre, sí conocía las herramientas tecnológicas, pero más allá era ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si tú hablas todos los días, das clases, ¿no? Entonces, es paradójico y creo que tenemos que poner manos a la obra y para eso estás aquí, Joseph, para ayudarnos un poco con eso. Y por eso me gustaría también preguntarte, ¿cuáles son esas habilidades? Tú que andas en consultoría frecuentemente en empresas del sector público y del sector privado, ¿cuáles son esas habilidades blandas más requeridas por las empresas en los últimos años? Claro, yo creo que son básicamente cuatro la que todo relacionista público debe desarrollar, sobre todo para llegar al mundo gerencial, que es nuestro enfoque, acompañar a ese nivel de decisión. Uno, la comunicación oral, que ojo, no es muy sencillo, porque implica comunicarte a multinivel, con diferentes stakeholders, con palabras claves que te permite posicionar nuestra herramienta, que es nuestra metodología. Otra habilidad sumamente importante es el liderazgo, porque al final yo voy a liderar un equipo que va a hacer una intervención, porque yo no voy a hacer todo. Y evidentemente si se forma un comité consultivo en la empresa, yo lo voy a liderar. Y eso no es algo muy sencillo de hacer. Otra habilidad, creo que yo esa estratégica, es este factor del trabajo en equipo, de decir que somos parte de un todo
al momento de enfocarnos en algo concreto. Y un punto que cada vez adquiere mayor valor es el tema de la inteligencia emocional o la gerencia emocional, porque nos afrontamos a conflictos complejos en la organización cuando tenemos que fijar una postura, porque así lo dice el modelo, así lo dice la literatura, que tiene que ser ese enfoque, y cómo nosotros nos controlamos para no llegar a algo personal en el debate. En mi experiencia, yo cuando trato de conversar sobre estos temas, tenemos que tener una visión directiva, una visión gerencial, una visión de primera línea, porque ahí es donde se toman las decisiones. Y en ese nivel tenemos que ser profundamente honestos, muchos de nosotros que somos de la especialidad de relaciones públicas, cómo nos sentimos en un comité donde de repente tienes a la alta dirección y que seguramente sabe su tema, pero nadie sabe mejor que nosotros nuestra especialidad. Pero ¿cómo la sostenemos? Entonces yo considero que estas cuatro, fuera de los modelos que existen, que hay gente que le suma creatividad, que hay gente que le suma manejo del tiempo, que hay gente que le suma toma de decisiones, son importantes por supuesto, pero creo que estas cuatro son fundamentalmente parte activa del rol que cumplimos dentro de una organización, doctora. Qué difícil la inteligencia emocional, ¿no? Mucho autocontrol. Creo que eso solamente te lo da, yo creo que eso solamente te lo da la experiencia, pero no, se puede aprender, ¿no? Y tú tienes mucha experiencia en eso. ¿Cómo desarrollar estas habilidades, Joseph? Yo tengo allí una serie de preguntas, ¿no? ¿Se pueden aprender? Todas, algunas, hay algunas que son innatas y que no se pueden aprender y hay que resignarse a que nunca se van a tener. Yo parto de un paradigma, al igual que el tuyo, que somos educadores, que esto es aprendizaje, pero es un aprendizaje que se hace a través de hacer, haciendo, haciendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tenga a alguien en mi equipo y le diga algo tan sencillo para mí, que le doy un billete de 50 soles y digo, anda a cambiarlo a la tienda, que te lo sencille, como hacían nuestros papás. Ajá. Ojo, no comprar algo, a sencillar. Eso es sumamente difícil para un montón de gente, para un montón de gente. Porque te salen tus paradigmas, no lo puedo hacer, qué va a pensar de mí, cómo me... Es que son mis problemas. Me van a decir Si que yo no. no, te van a decir que no, por supuesto, así es. Pero son mis problemas, mis paradigmas, mis temores, mis creencias. Porque las habilidades blandas no tienen tanta relación como mucha gente cree en el aspecto cognitivo común. Puedes tú ver al primer puesto de una universidad de negocios cero habilidad blanda y puedes ver a una persona tal vez iletrada que no acabó el colegio con un alto nivel de habilidad blanda en lo que es comunicación. Cuando uno comprende eso es que es un tema de entrenamiento. Por ejemplo, yo quiero mejorar mi capacidad oral. Mañana que voy a un almuerzo, mañana que voy a una reunión, simplemente tomo la palabra. Y como hacían nuestros abuelos, que nos hacían leer en voz alta, porque leer en voz alta te acostumbra a tu voz, te acostumbra a que tienes opinión y te acostumbra a decir un mensaje. Igual, voy a un matrimonio, quiero decir unas palabras. Lo que quiero decir que las habilidades blandas solo se desarrollan con entrenamiento. No es leer un paper, que yo lea, ok, voy a leer el mejor liderazgo persuasivo, transformacional, situacional. No, no funciona así. Quiero liderar, perfecto, voy a organizar en mi casa la próxima parrillada de los amigos del colegio. Quiero liderar, perfecto, voy a agrupar a mis amigos de la universidad para mantener el networking en algún campo de acción. O sea, estas capacidades se forman en concreto, en cosas observables, y lo que nosotros debemos comprender, que ya es un proceso de metacognición, de que cada uno piense en lo que piensa, cómo se siente al afrontarlo, qué cosa cree que hizo bien, qué cosa cree que hice mal, cómo lo pudo hacer mejor, ¿no? Que es toda la base del feedback, el feed forward, que te permite llegar al pensamiento crítico, al conflicto cognitivo como procesamiento. Y ese procesamiento hace que en una próxima oportunidad me dé cuenta qué importante es saludar, porque si saludo, amplío mi capacidad de relacionamiento y me tratan en forma diferente. Es buenos días, buenas tardes. Entonces, estas capacidades uno las desarrolla con entrenamiento. Mi planteamiento y lo que yo he identificado a nivel de paper, no hay ninguna habilidad blanda que una persona pueda nacer con eso, porque dentro del paradigma de construcciones, los seres humanos nacemos sin ninguna construcción social,
sin ninguna habilidad interpersonal. Son los papás, la familia, los que van modelando estas primeras interacciones que nos hacen a nosotros hacer algo tan simple como una mesa donde el papá le dice a los hijos, vamos a lavar los platos juntos, por más que tengamos gente que nos ayude, esa capacidad de entender que hay un bien común, que todos lavan los platos, permite pensar mucho en equipo, o sea que hay un bien común sobre nosotros, y así se van trabajando cada una de esas actividades en base a lo que uno quiere desarrollar, doctor. O sea que hay que invertir tiempo, ¿no? Invertir tiempo en nosotros mismos. Y qué responsabilidad tan grande, ¿no? De los padres o de los que tenemos el rol de tutor, de repente en algún caso, porque si no comienza allí, quizás sea muy difícil de cambiarlo, ¿no? De cambiar de repente esos paradigmas que se van adquiriendo, Joseph. ¿Qué pasa si Correcto. es que están muy enraizados esos paradigmas? Así es. O sea, ¿Cómo lo trabajan generalmente, ustedes? generalmente en una empresa, el jefe, o sea, que viene a ser la persona de autoridad, tiene tres roles en una empresa. El primero es liderar, que es hacer que las cosas pasen. El segundo es gestionar, es decir, con los recursos que se tiene, cumplir objetivos. Pero el tercero, que es un rol que cada vez se implementa más, es coachear, ser un coach del equipo para que los acompañe en este proceso de transformación. Significa que si yo tengo una persona que por cualquier motivo en particular le cuesta comunicarse de manera oral, puede ser por temor, miedo al ridículo, tal vez una mala experiencia, el motivo que sea, o sea, la causa raíz no es importante. Yo tengo que comprender si mi proceso de acompañamiento con él puede ser a través de un tema de coaching como jefe, puede ir a un taller, a un proceso de entrenamiento para que modelen esa capacidad, o en algunos casos tiene que ser derivado a una intervención individual. Recordemos que muchos de nosotros no hemos tenido las mejores familias, por cualquier motivo en particular. De repente hemos tenido papá, mamá, tíos, abuelos, que han sido muy duros, pero muy duros con nosotros, ¿no? Es muy común que muchos chicos, que sus papás son sumamente inteligentes a nivel académico, hayan sido muy duros con ellos en cuanto a resultados. Si sacaban 16, los papás han sido sumamente duros porque tenía papá brillantes. Estos chicos tienen muy poca tolerancia a la frustración. Y la frustración está asociada a una habilidad blanda que es la creatividad. Y entendemos que para ser creativo me voy a equivocar, si quiero entrar en breves de innovación, me voy a equivocar, porque es parte natural del proceso creativo. Entonces, como yo no quiero frustrarme, no soy creativo. Entonces, estas intervenciones, en algunos momentos, doctora, implica o un proceso de coaching del jefe, algún proceso de entrenamiento en un taller y algunos casos una derivación individual, porque yo siempre digo algo y a veces la gente lo comprende bien y a veces mal, el sentido que nadie conoce nuestro mundo interno, o sea, nadie sabe lo que es un ser humano internamente, lo pueden inferir, pero nadie sabe para una persona qué tan difícil de repente es superar un complejo, qué tan difícil es superar una restricción, o sea, una habilidad muy compleja, Marita, en comités de altos directivos, es que si una persona ha tenido muchas carencias económicas y no supera su concepto de pobreza, porque hay gente que no lo supera, está en una reunión y de repente le preguntan en qué colegio has estudiado y puede ser muy duro para él que de repente todos sus compañeros hayan estudiado en el high school y tú de repente en un colegio nacional. Eso es sumamente complejo para mucha gente porque te demuestra que tú no has superado ciertos detalles. En cambio, si tú cambias el paradigma y sabes, no importa de dónde empecé, pero ahora estoy acá, producto de mi esfuerzo, mi realidad de mi historia, al contrario, me demuestra que soy resiliente, que es una capacidad muy importante, o sea, que luché ante la adversidad, una misma situación, y tú lo decías bastante bien, tiene un paradigma diferente. Por eso, ya sea que el mismo jefe nos ayude, que es importante, ya sea que vayamos a un proceso de entrenamiento, en taller, cursos, que hay muchos, o ya sea que alguien me acompañe individualmente, exige que un relacionista público se entrene, lo exige, porque el día que estamos en un comité directivo, si no lo demostramos, el problema no es que voy a bajar mi nivel yo como profesional, el problema es que la especialidad pierde valor, porque van a decir, ¿cómo llegó este gerente de comunicaciones? ¿Cómo llegó este si no posiciona algo?
Y acá me interesa a mí es posicionar la metodología, la especialidad, que todos nosotros tenemos esta capacidad de hablar de tú a tú con el gerente de marketing, con el gerente de finanzas, con el gerente de operaciones. Somos iguales. Tú en tu tema, yo en lo mío, y ambos agregamos valor. Y eso está muy relacionado a esta capacidad en estas tres rutas, doctora, que creo que podrían ser la forma de desarrollarlo. Qué importante todo esta contextualización que nos has brindado, porque uno de los objetivos de Café PR es justamente reposicionar a la profesión, ¿no? Y dar a conocer lo que son las relaciones públicas realmente y cuáles son los campos de acción del relacionista público y qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y, y nada, ganamos ayudando con mucha teoría, ¿no? Si es que estamos cojitos, ¿no? Estamos cojeando del otro lado y eso es quizás lo que nos esté impidiendo avanzar, ¿no? Porque en ocasiones también en el otro extremo, ¿no? La soberbia se puede apoderar de nosotros y pensar que todo lo sabemos. Y si por ahí alguien detecta lo que tú nos acabas de comentar, van a decir entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Que no debe ser que nadie sea soberbio. Pero si a la soberbia le sumas, ¿no? Que se identifica que no tienes habilidades blandas para nada, ¿no? De hecho, la soberbia debe ser la carencia, pues, de habilidades blandas. Tú eres coach, yo no sé, yo no lo sé teorizar, ¿no? Pero me imagino, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Poder ayudar a todos a que reflexionen y vean cuáles son esos aspectos en los que se puede mejorar para estar, pues, reposicionar a la profesión, mejorar laboralmente y como persona también, porque de hecho te va a ayudar. Yo sé, ya hacia el final de la entrevista, no es una entrevista, es un café, es café PR, podemos decir lo que queramos acá, ¿no? Porque es nuestro espacio. Quisiera culminar con dos preguntas, ¿no? La primera, ¿qué pasa, ¿no? Si es que no logramos desarrollar el mínimo de habilidades blandas. Ok, a ver, yo ahí sí tengo una postura muy rígida y a veces discuto con gente de especialidad y discutimos válidamente. Yo soy un partidario que nuestro campo de acción es gerencial, no es operativo. Y me peleo un montón, discuto, es más, en algunos chats me han bloqueado y es válido para ellos, ¿no? Porque yo creo de que nadie puede ser entrenado en la especialidad si no quiere hacer línea de carrera gerencial, que vayan a otra especialidad. Y soy muy duro en eso, porque si no entendemos eso, no llegamos a quien toma decisiones. Y ese es un problema de la especialidad bajo mi perspectiva. Si una persona no desarrolla las habilidades blandas, va a hacer técnicas de relaciones públicas, pero a nivel muy operativo. Y siempre se va a caer en tema. Y no es que esté mal, pero va a ser siempre operativo. Pero si eres operativo, no ha sido la universidad. La universidad no es para eso. No digo qué especialidad, porque también se molestan cuando hablo de especialidades. En el sentido, una persona que acaba relaciones públicas y que cree en los campos de acción, tiene que comprender que tenemos que llegar a una línea gerencial donde vamos a tomar las grandes decisiones. Y ahí solo se demuestran con habilidades blandas o hay gente que le llama habilidades directivas porque ya se está en el nivel y son básicamente lo mismo, ¿no? Pero cuando una persona no lo comprende así, el detalle, no, que yo no me gusta comunicarme, no, que no me gusta, perfecto, vas a trabajar de manera operativa. Y no solamente es un tema de salario, sino que nuestro impacto como especialidad disminuye y comienzan a vernos otras especialidades como si relaciones públicas es una herramienta y no somos una herramienta. Somos un enfoque, somos una ruta, somos una alternativa que está en las grandes decisiones. Esa es la perspectiva que yo tengo. Y cuando yo lo planteo, creo yo que algunos de mis colegas, justamente porque les falta desarrollar las habilidades, tienden a decir de que es suficiente. Y yo creo que no es suficiente, ¿no? Yo tengo la experiencia de conversar con muchas personas de alta dirección que toman las grandes decisiones y ahí solo se conversa lo que aporta valor a la organización. Y son discusiones muy duras porque se enfocan en la estrategia. Y no es tan sencillo discutir con un grupo de 6 o 8 personas de eso. No es muy sencillo. Ahí tienes que demostrar tu seguridad y decir, lo digo yo porque es mi opinión.
producto de mi análisis, del aporte de valor que yo estoy identificando en el campo de acción de mi especialidad. Por eso estoy acá. Sostener eso solo se genera a nivel de esa visión que tenemos que tener un rol estratégico, no operativo, que es un poco lo que yo trato de generar, conversar, posicionar, porque si llegamos ahí, vamos a demostrar lo que sabemos, porque nos han entrenado bien. Ahí no tengo la mínima duda, pero demostrarla a ese nivel es un poco lo que yo creo que podría pasar si no desarrollamos estas capacidades, doctora. Perfecto, Joseph. Qué importante lo que nos mencionas. Y ahora sí, y ya para terminar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Porque si es que no puedes llegar a nivel estratégico, si es que no manejas estas habilidades blandas, ¿cuál es, cómo comenzar? Puedes contestarme cualquiera de las dos preguntas. ¿Cómo detectar que me falta desarrollar mis habilidades blandas? Si es que hay un test express, no sé, y que tengo que ir a capacitarme. ¿Y cuál sería con la primera que tendría que comenzar? Yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? Estas capacidades blandas son muy observables. Entonces, confiar mucho que cuando te dan feedback, que te dan realimentación, escuchar para aprender. Y la mayoría de nosotros escuchamos para responder, que justamente es la antítesis de la comunicación, y somos comunicadores, o sea, ese es lo irónico a veces, ¿no? Escuchar para aprender es, ok, la posibilidad de esa percepción que tiene podría ser un gas, podría ser una brecha, podría ser una oportunidad mejor. Existen también ciertas evaluaciones asociadas a las habilidades blandas también, pero primero es comprender que tengo un gaps, que tengo una brecha. Tú lo decías al inicio, ¿no? A veces no somos conscientes de eso, y ese es el factor más difícil de la conciencia, lo que es el pensar en lo que pienso, sobre eso que me genera el conflicto cognitivo, de decir, ok, entonces no soy tan trome como pienso, y me lleva el pensamiento crítico, ok, ¿qué voy a hacer? Es un proceso mental importante, que lo podemos hacer. Y lo segundo, yo soy un partidario, y acá también tengo muchas discusiones con nuestros compañeros, es que la gente infiere que porque somos comunicadores, sabemos comunicarnos, y son dos umbrellas diferentes. Nosotros manejamos ciencias de la comunicación, que son modelos de comunicación para que la organización se comunique. Eso no significa que tengamos desarrollado la competencia de comunicación, que son cosas diferentes. Entonces, yo cuando a veces me invitan a jurado de tesis y me presentan planes de comunicación, generalmente son planes de comunicación en la capacidad oral. Eso no tiene nada que ver con herramientas o modelos de comunicación, son cosas diferentes. Entonces, yo cuando converso, y a veces también entramos en una controversia interesante, les digo, ok, una cosa es la capacidad oral, que yo pueda expresarme, que yo pueda sintetizar mis ideas. Puedo no ser comunicador, puedo no ser relacionista público. Típico caso de las personas de ventas. Esos son tromes comunicándonos, brillantes, o sea, espectaculares. No significa que yo conozca herramientas de comunicación corporativa, herramientas de relación, no, no es lo mismo. Yo creo que la principal capacidad que debemos enfocarnos es esta capacidad oral de comunicarnos multinivel que nos permite vincularnos y que creo que la pandemia ha hecho que se restrinja más. O sea, que las personas en pandemia, en sus casas, por ejemplo, no prenden su cámara. Por el motivo que tú quieras, no nos estamos viendo, que restringe la capacidad de aceptarnos como nos vemos. Cuando estamos en reunión, la gente no conversa o no aporta. Está disminuyendo la capacidad de construir pensamiento a nivel de la oralidad. Cuando estamos en una reunión presencial, la gente está callada o está todo el día en su smartphone, que no nos permite conversar de manera polite con la gente, de una manera sencilla para comenzar a construir la relación. Yo creo que la principal capacidad que deberíamos enfocarnos, los que somos relacionistas públicos, es la capacidad oral. Y eso es totalmente fácil de darnos cuenta si lo manejamos o no lo manejamos. Creo que ese es el punto de partida y sobre eso ir construyendo, doctora, otro tipo de capacidades adicionales. Entonces, a empezar a desarrollar esa principal habilidad, ¿no? Aprender a comunicarnos mejor. Y Joseph, yo te agradezco muchísimo por por habernos acompañado el día de hoy y hablarnos de este tema tan importante, tan necesario. Y me gustaría que nos cuentes, yo sé que eres director de comunicaciones de CTP,
muchos se preguntan, ¿y dónde aprendo? ¿Quién me puede ayudar? Y sí, te voy a hacer el cherry porque yo conozco de tu calidad profesional y hay que ir a capacitarse con los mejores. Así es que por favor dinos a dónde Claro, podemos ir. yo tengo una frase que cada vez estoy metiéndola más, es decir, somos comunicadores, somos relacionistas públicos y tenemos que serlo siempre, siempre. ¿Ok? Esa es la lectura que tenemos. Y los espacios de entrenamiento, que son diversos, yo les aconsejo que el primer punto de partida sean los espacios orgánicos que ustedes manejan, que ustedes generan, que ustedes establecen. Por ejemplo, la próxima vez que yo esté en mi salón de clase, en mi salón de reunión, prendo mi cámara y me visibilizo. Eso es algo concreto. Y yo puedo contar las veces que me piden opinión, hablo, discuto. O sea, estas partes de entrenamiento, doctor, es el punto de partida para darme cuenta cómo me siento o sobre todo cuáles son los pretextos o la procrastinación que hago para no hacerlo. Y de ahí en la conciencia les puedo asegurar que dentro de los muchos espacios que existen y que creo que todos funcionan, doctora, es importante entender ese constructo, ¿no? Somos comunicadores, somos relacionistas públicos, seámoslo siempre. Si entendemos ese mensaje clave, van a darse cuenta que es importante entrenarse, visibilizarse, tomar acción y estoy convencido que nos espera un futuro brillante en este campo de acción, doctora. Nuestro entorno inmediato y luego vamos a CTP. Gracias, Joseph, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, doctora. Muy amable por el espacio y muy contento siempre de acompañarle en las actividades que usted tiene la gentileza de invitarme. Excelente. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad molestándote con otro tema también. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro Café PR del día de hoy con un tema tan importante como las habilidades blandas y su importancia en el perfil profesional de un relacionista público. Y el magíster Joseph Navarro ha tenido la gentileza de darnos una visión a profundidad y los pasos para poder hacer nosotros un análisis de cómo estamos y a partir de allí tomar acción para mejorar personal, profesionalmente y de esa manera seguir contribuyendo a alcanzar los objetivos de la organización. Y si quieren conocer más, de manera simple y clara, cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitacion.com y la fanpage de Marita Solórzano Castro. Como siempre, nuevamente, un agradecimiento a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR, y a ustedes que jueves a jueves nos acompañan y nos motivan a seguir en este camino de enriquecimiento, de compartir y de ayuda a todos de manera personal y profesional. Les deseo miles de bendiciones, mucha salud y nos vemos el próximo jueves si Dios así lo permite. Bendiciones. Chao.